¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, otro punto de vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Y antes de comenzar con el video de hoy y antes también de que se suscriba al canal, pues quiero invitarlos a que se den una vuelta por la pestaña de videos y pues chequen algunos de los que ya tenemos aquí y pueda comentarlos, pueda dejar su opinión, su punto de vista para poder saber también si este video, si estos videos le ayudan, le sirven en algo. Y quiero que veamos, como decía, el video del padre del sacerdote Luis Toro. Miré una porción de este video que subieron a Facebook y lo estuve buscando en YouTube, y aquí está el original y solamente vamos a comentar una parte que está relacionada pues con esta pregunta. Vamos con el video. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años. Entonces, ¿para qué bautizar a los niños? Hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo se bautizó? ¿Para qué bautizar a los niños? La pregunta, ¿para qué bautizar a los niños? Bautizó cuando tenía 30 años. ¿Por qué no se bautizó cuando era niño? El hermano... Y esta es la pregunta, ¿por qué no se bautizó cuando era niño y lo hizo cuando fue adulto? Separado me va a decir, para darnos ejemplo. Y eso no es verdad. Jesucristo no se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Y bueno, muchas de las cosas, y de hecho el Señor Jesús en alguna ocasión, si no estoy mal, él dice de que él nos da ejemplo y sí, de hecho lo que él hizo, su vida en sí, y aún el sometimiento, vemos cómo él se sometía a las leyes y a muchas o algunas de las tradiciones. Pues él se sometía. Entonces si él se sometía, pues uno tiene que seguir también ese ejemplo a las autoridades, ya sea a las autoridades legales, digamos, o civiles, y también a las autoridades eclesiásticas. Entonces la vida de Jesús es un ejemplo que uno tiene que seguir, y muchas de las cosas que él hizo fue para darnos un ejemplo. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años por un motivo muy importante. Porque cuando él nació, no había quien... Escuchen, esta es la respuesta que a mí me llamó la atención. ¿Por qué, según el sacerdote Toro, por qué Jesús se bautizó cuando él fue adulto y no cuando era niño? Lo bautizara. ¿Se acuerda quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Y eso no es verdad. Jesucristo no se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años por un motivo muy importante. Porque cuando él nació, no había quien lo bautizara. Cuando Jesús nació, dice de que no había quien lo bautizara, y por esa razón, dice según el sacerdote Luis Toro, que por esa razón Jesús no se bautizó de niño, porque no había quien lo bautizara. Entonces, y en esto es lo que nos vamos a centrar en estos minutos. Vamos a ver, y siguiendo simplemente la lógica, ¿había o no había quien bautizara a Jesús? Bueno, es lógico que Juan no podía bautizar a Jesús, pero a lo largo del ministerio, o al menos lo que sabemos y lo que la Biblia habla en cuanto a Juan el Bautista, tampoco vemos de que él haya que él haya bautizado a niños, como decía un pastor, el pastor que subió el video a Facebook. O sea, no vemos a Jesús bautizando a niños, no vemos a los apóstoles, a los discípulos bautizando a niños. Entonces, eso no tiene sentido tampoco. O sea, es lógico que Juan no hubiera bautizado a Jesús, porque se llevaba unos meses de edad solamente. Pero en el ministerio de Juan el Bautista no vemos que él o no se menciona que él haya bautizado a niños. Hay algunas denominaciones protestantes que sí bautizan, como creo que no recuerdo si los luteranos parece que sí bautizan a los niños, pero hay algunas denominaciones evangélicas protestantes, me parece que sí lo hacen, sí bautizan a los niños, pero según el sacerdote Toro, dice de que la razón por la cual Jesús no se bautizó de niño era porque no había quien lo bautizara. Ahora, vamos a ver, y siguiendo la lógica, ¿quién tenía que bautizar a los niños en este caso? Si es que se bautizaban a niños, ¿quién tenía que bautizarlos? Pues un sacerdote. Entonces, había sacerdotes en el tiempo de Jesús
Claro que había sacerdotes. De hecho, por ejemplo, cuando Jesús, de hecho, por ejemplo, el mismo padre de Juan el Bautista, pues era sacerdote. ¿Y quién era el padre de Juan el Bautista? Vamos a ver aquí, ¿quién era el papá? ¿Quién era el padre de Juan el Bautista? Pues era Zacarías. Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Entonces sí había quien bautizara. Si se bautizaban a niños, entonces sí había quien podía bautizar a Jesús. Y era Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice Zacarías, padre de Juan el Bautista, es el padre de Juan el Bautista, y el esposo de Elizabeth era un sacerdote judío. Y de hecho no recuerdo que no era el único sacerdote que había. O sea, no recuerdo si el padre, el suegro de él también era sacerdote. O sea, pero habían sacerdotes, había quienes podían bautizar. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron cuando niños? Entonces, sí habían sacerdotes, sí había quien podía bautizar. Vamos a ver algo más que estaba buscando, que estaba mirando también, algo que menciona y que me llamó la atención en cuanto a lo que estaba leyendo en esta página. A ver si se alcanza a mirar. En esta página se llama Mi Señor, mi Dios, es lo que, así se llama, así aparece solamente aquí, pero el título que pone a este artículo, digamos, o esta nota, es ¿por qué Jesús se bautizó a los 30 años? ¿Dónde lo dice? Bueno, y aquí menciona dónde dice los pasajes, pero algo que me llamó la atención es el por qué se bautiza a los 30 años, o por qué se bautizó a los 30 años, y algo que tenemos que ver también, qué significa el bautismo, y el bautismo también se usaba ya en el tiempo de Jesús. El bautismo, y el bautismo no era algo, me parece, si no estoy mal, el bautismo no era algo exclusivo de los judíos, era algo que se hacía, y me parece, no recuerdo si ya en las sectas o en grupos que había en ese tiempo, pero era algo que ya otras comunidades u otros grupos ya hacían, y era como se dice en estos, por ejemplo, como las pandillas, como para pertenecer a cierto grupo, pues era algo que se tenía que hacer, era bautizarse para formar parte de un grupo. Entonces era algo que ya se hacía y no era algo exclusivo de los judíos, sino que lo hacían otras comunidades, otros grupos también. Y entonces algo que como decía, que me llamó la atención de esta página dice, ¿por qué Jesús fue bautizado? Y esto es lo que él menciona, lo que él dice, de que al menos la conclusión que él saca, dice, bueno, no recuerdo si está el nombre del que escribe este artículo, vamos a checar, fuente bíblica Reina Valera, bueno, aquí está, a ver, no, me parece que no aparece, creo, quién escribe este artículo. Vamos a checar aquí arriba a ver si hay alguien que haya escrito esto. Pues no aparece quién escribió, pero bueno, aquí lo pueden encontrar, a mi Señor, mi Dios, se llama, creo, la página, y esto es lo que él dice. Por otro lado, también creo que debería haber, hablando según él, algunas de las conclusiones que él saca, el por qué Jesús se bautizó a los 30 años. Dice, por otro lado, también creo que no debería haber envejecido demasiado debido a las estrictas exigencias de su ministerio. Debía tener suficiente energía y entusiasmo para recorrer Israel, predicando a multitudes de personas durante días y a viva voz, difundiendo las buenas nuevas, y suficiente resistencia para afrontar el maltrato y la crucifixión. Eso es lo que pensaba hasta que descubrí que en Números capítulo 4 versos 34 y 35 dice que hay que tener al menos 30 años para ser sacerdote. Es interesante, creo que eso es lo que significa interesante. También descubrí que en la Biblia que Saúl, el primer rey de Israel, tenía 30 años cuando fue nombrado rey por el profeta Samuel. Vamos a ver qué es lo que dice en Números capítulo 4 versos 34 y 35. Y aquí habla, me parece, acerca del sacerdocio. Vamos a ver el título, tareas de los levitas.
bueno, sí, los que iban a estar ocupados en el templo, en el sacerdocio y todo lo relacionado al templo. Dice el capítulo 4, verso 34 y 35 de Números: Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y fueron contados de ellos por sus familias 2750. De 30 años a 50 es lo que para trabajar o para ocuparse en el trabajo del templo. Entonces dice de que para ser sacerdote pues tenían que tener por lo menos 30 años. Vamos a ver qué es lo que... Ok, y bueno, hablando de los sacerdotes, entonces Jesús dice en la Biblia que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, pero no solamente Él es nuestro sacerdote. Dice, también descubrí en la Biblia que Saúl, el primer rey de Israel, tenía 30 años cuando fue nombrado rey por el profeta Samuel. Entonces, Jesús, que es nuestro rey, es el rey de reyes y señor de señores. Entonces tenía que tener, por lo menos para ser sacerdote, tenía que tener por lo menos 30 años. Y hablando de reyes, pues Saúl tenía más o menos 30 años cuando él asumió el reinado. David también tenía 30 años cuando fue ungido y él fue ungido como a los 16 o 17 años, pero se sentó, digamos, en el trono, me parece, más o menos a los 30 años, si no estoy mal. Dice, y se convirtió en rey. La profecía señala a Jesús como rey y sacerdote. Ahora podemos ver el curso de las cosas. Jesús es nuestro rey y sacerdote, y eso podía llegarlo a ser a los 30 años por lo menos. Dice, volvamos al relato después del bautismo de Jesús. Vemos a Jesús bautizado saliendo, es uno de los requisitos para ser sacerdote, pues tenía que tener por lo menos 30 años. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Volvamos al relato después del bautismo de Jesús. Vemos a Jesús bautizado saliendo del agua, el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma, los cielos abriéndose y Dios Padre hablando con valentía desde las nubes. ¡Qué espectáculo tan conmovedor y magnífico! En el principio, cuando se seleccionaban los sacerdotes, tenían la condición de que si un joven quería ser sacerdote, debía ser recomendado por su padre. Si un joven quería ser sacerdote, tenía que ser recomendado por su padre. Y asumir toda responsabilidad por su hija. ¿Y ahora qué tiene que ver esto? Porque dice, así que cuando el hijo cumplía 30 años, el padre se lo llevaba al líder y le decía, este es mi hijo. ¿Y qué es lo que dice la voz cuando después de que Jesús sale del agua, cuando el Espíritu desciende como paloma? Dice, se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y era lo que decía el padre cuando llevaba a su hijo que quería ser sacerdote al líder. Dice, así que cuando el hijo cumplía los 30 años, el padre se lo llevaba al líder y le decía, este es mi hijo. Ha sobrevivido a su extravagante juventud, había sobrevivido a su extravagante adolescencia y ahora era un hombre hecho y derecho. Según la Biblia, un hombre se considera hecho y derecho a los 20 años, no a los 13 como algunos piensan. Por eso, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, si no estoy mal, Timoteo también tenía según 20 o 30 años, no recuerdo bien, pero más o menos estaba en esa edad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque estaba más o menos en esa edad, no recuerdo si entre los 20 o 30 años. Entonces dice, porque ya a esa edad se consideraba un hombre hecho y derecho. El padre tenía que asegurar que su hijo
era un candidato ideal y que estaba preparado para asumir las responsabilidades que conllevaba el sacerdocio. Así que cuando Jesús fue bautizado a la edad de 30 años, fue el comienzo de su ministerio, fue un acontecimiento público que había que celebrar y recordar. Se bautizó a los 30 años porque era la edad mínima para el sacerdote. Jesús tuvo que ser ungido para comenzar su ministerio como sacerdote y rey, es lo que dice en esta página. Es algo que me gustó, me llamó mucho la atención. Dice en Primera de Pedro, bueno, que somos reyes y sacerdotes. El sacerdocio levítico había traicionado, bueno, y aquí sigue comentando algo sobre el sacerdocio. Entonces la razón por la que Jesús se bautizó, una sí es para darnos ejemplo, y el mismo Jesús dice de que le dice a Juan que es necesario que cumplan la ley, es necesario que se cumpla, que obedezcan la ley, que siguieran los ritos. Entonces sí fue para darnos ejemplo, y fue también como porque esa era la edad para, si alguien quería ser sacerdote, pues esa era la edad mínima. Como rey también vemos que José, también en el caso de José, si no estoy mal, él también a los 30 o más o menos a los 30 años fue cuando él asume como segundo gobernador en Egipto. Entonces la edad de 30 años al parecer era algo especial, digamos, para el pueblo judío. Entonces vemos aquí de que el padre, el sacerdote Luis Toro, no, bueno, creo que le gusta, como dice el presidente López Obrador, miente como respira. Es triste lo que este sacerdote hace. ¿Se acuerda quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Echen cabeza, ¿quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Cuántos años le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús no se bautizó cuando tenía 8 días de nacido? ¿Cuánto tiempo tenía Juan de nacido? 6 meses. ¿Usted se imagina que un niño de 6 meses se ponga a bautizar a un niño recién nacido? ¿Puede hacerlo? No le cuenten a los protestantes, no le cuenten. Porque ellos dicen, Jesús no se quiso bautizar niños para que ustedes no bauticen a los niños. Error, error, error. Jesucristo no se bautizó niño porque Juan tenía 6 meses de nacido. Y era imposible que lo bautizara. Así de sencillo. Y vienen engañando a la gente. Pero vamos a tomarle la palabra. Ellos dicen, es que la Biblia dice que no hay que bautizar a los niños porque, observe, Jesucristo nos dio el ejemplo. Y vamos a leerlo. En San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Y dice, y no hay que bautizar a los niños porque los niños no tienen pecado. El bautismo es para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Si los evangélicos tuvieran el deseo de aprender, si tuvieran el deseo de mirar qué dice la Biblia, entonces escucharían la cita que voy a dar y la leerían. La van a analizar. Bueno, si uno quisiera aprender lógicamente, obviamente no lo escucharíamos, no escucharíamos a Luis Toro. O sea, para aprender no escucharíamos primero a Luis Toro. Buscaríamos alguien más preparado. Se van a convertir. Pero si no les importa la verdad y no quieren aprender, si lo único que quieren es criticar contra la iglesia, pues que sigan criticando. Pero le vamos a dar una razón por qué nosotros bautizamos a los niños. ¿Por qué? Y ellos dicen, pero es que un niño no tiene pecado. No importa, hay que bautizarlo aunque no tuviera pecado. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vamos a ver. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, cuando Jesús viene a bautizarse. Entonces, se presenta Jesús, que viene de Galilea. Bueno, aquí ya habla en cuanto al por qué, en cuanto al si tiene pecados o no. Y esto sería también, quizás sea para otro video. Pero sí, lo importante era que quería comentar un poco a la respuesta. Y es algo, no sé, creo que es algo hasta ridículo, absurdo, que Jesús no se haya bautizado porque no había quien